¿Cómo está la banda? Chaki, 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 charaki, chaki, chaki, charica. Chaki, 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 charaki. Cómo baila la negra Tomasa, cómo baila José Carnación. Ella mueve una pierna, ella mueve la otra, se tira para el piso con Chepe Cachón. Chaki, 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 charaki. Cálmate, Piro, cálmate. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast del primer lunes de septiembre, hoy lunes 7 de septiembre. Estoy muy contento de estar con ustedes como todos los lunes. Pues ha sido un fin de semana padrísimo. Ahorita les voy a platicar un poquito al respecto. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo va todo este asunto con la pandemia? Con el COVID que nos vino a visitar, ¿verdad? Yo acabo de regresar de la Ciudad de México. Participé en un evento sin precedente, pero bueno, ya saben, como siempre, síganme escribiendo a mi correo de cómo está la banda @gmail.com. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que aquí abajito nada más le hacen clic y se suscriben, no tienen que hacer más nada, corran la voz. Ya sé que muchos de ustedes me están apoyando, los exhorto a que me sigan apoyando, por favor. Síganme en Instagram @piropendaz y también en Facebook y en Twitter. Aquí están todas mis redes sociales. Y no dejen de seguirse conectando con nosotros en Plática Entre Cuates, que se está poniendo mejor cada viernes con mis colegas de Ritmo Peligroso en la página de Ritmo Peligroso en Facebook. ¿Ok? Traigo saludos para gente muy padre que de verdad me han mandado unos correos increíbles. Quiero saludar a Caro Campos y a toda su familia allá en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, porque pues ellos son fans de Ritmo Peligroso desde hace años, y su hijo, que tiene 16 años ya también, pues desde chavito lo convirtieron en fan de la banda poniéndole la música. Y aquí está la foto de este chamaco con el disco ya en vinilo del 40 aniversario, que ya se los he enseñado, y también el disco de Déjala Tranquila, ahí lo tiene a un lado en la foto. Quiero saludar a mi cuate Armando Álvarez, que me mandó un meme padrísimo, y también a Arturo Fernández de la banda mexicana Gente de Mente. Por ahí aprovecho también para saludar a mi amigo Carlos Rodríguez Izquierdo, y también quiero saludar a Paco Surfer, que es un tremendo fan de Hueso Colorado. Él estuvo con nosotros en la última tocada de la campaña de Déjala Tranquila, ahí también en Cuautitlán Izcalli, y a su hijita Sofía de 12 años, que también nos escuchan desde México y Colombia. ¿Por qué? Porque pues Paco vive en Cuautitlán Izcalli y en el Estado de México, y su hijita Sofía vive en Colombia. Entonces también me encanta que este legado musical vaya de padres a hijos y de hijos a nietos, etcétera, 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 porque cuando hemos tocado el Zócalo a veces hay pues 3 o 4 generaciones de familias completas, y pues sí, una banda que ya lleva 42 años, pues así tiene que ser, ¿no? El sábado pasado, antier, estuvimos en vivo desde el Auditorio Nacional en un concierto sin precedente, en vivo, con rock en tu idioma eléctrico. Fue la presentación oficial de este disco que ya está por salir. Fue una experiencia increíble, ¿no? Haber estado ahí con Sabo, con Los Neones, con Hot Dog, con Los Rostros Ocultos, con Bon, con Hugo Rodríguez de Azul Violeta. Se conectaron Marciano Cantero y Andrea Echeverry a la distancia, y para mí fue pues una experiencia sin precedente. Y entonces, a raíz de eso, escribí esto. Ya saben que ando con lo de mi libro de poemas, versos y rimas, y esto se llama Un concierto sin aplausos. Comienza un poquito dramático y después nos vamos a un lado un poquito más relajado, a ver qué les parece. Un concierto sin aplausos, donde todo se termina, donde nada se domina, por una pandemia rara, por una epidemia cara. No sabes lo que es cantar sin poder interactuar con los aplausos de tu gente y sus gritos intermitentes. Son aplausos silenciosos, son gritos sin conexión. Estamos bastante lejos de crear una relación. Un concierto sin aplausos en un foro nacional, donde esta extraña transmisión es una rara sensación, pero no nos queda de otra más que entregar lo mejor
de lo que todavía nos queda con un poquito de amor. Así seguirá la vida y también el rock and roll, un concierto sin aplausos, una nueva solución. Vive Latino sin aplausos, Lollapalooza sin aplausos, Rock al Parque sin aplausos, festivales sin aplausos. Creo que estamos muy exhaustos. Ahí está. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Y como siempre, pues ya saben, traemos las recomendaciones de todas las semanas. Y esta semana les traigo un libro que a mí me impresionó mucho cuando me lo leí. Es un libro ya, pues bastante viejito, pero las cosas buenas no tienen tiempo, son atemporales y las podemos disfrutar en cualquier momento de nuestra vida. Traemos una cápsula padrísima de Alfredo Padilla donde nos habla sobre Patricio Rey y los Redondos de Ricota, y por último les voy a recomendar una película que acabo de ver que me gustó muchísimo. Les traigo este libro del maestro Luis Buñuel. Es un libro de 1982 de Plaza Janes, escrito por Jean-Claude Carrière, que fue amigo por más de 18 años de Luis Buñuel. Y Luis Buñuel aquí pone algo muy bonito al principio del libro. Dice: yo no soy hombre de pluma. Tras largas conversaciones con Jean-Claude Carrière, fiel a cuanto yo le conté, me ayudó a escribir este libro. Entonces, es un libro increíble. Obviamente, pues todos conocemos, la mayoría conocemos el maravilloso cine de Luis Buñuel. Fue uno de los padres del surrealismo, junto con Salvador Dalí en la pintura y con Federico García Lorca en la poesía. Ellos crearon, él fue el culpable de crear aquella orden de Toledo, donde supuestamente llegabas a Toledo y te tenías que pasar la noche bebiendo sin dormir para que pudieras formar parte de esta orden completamente surrealista. Y este libro platica todo eso, toda la etapa de él desde joven, desde que conoció a Dalí, cómo se enamoró de su mujer, cómo comenzó a hacer cine, y tiene unos capítulos increíbles. Uno de ellos se llama Ateo, gracias a Dios, que a mí me hizo mucha gracia, y es un libro que se los recomiendo. Es sumamente variado y cubre toda la historia de Luis Buñuel. Les voy a leer lo que la revista Cambio 16 de Madrid escribió respecto al libro. Escrito con apabullante sinceridad, sin pretensiones, sin autobombo, como era de imaginar en un hombre que odia toda publicidad. A Buñuel no le gustaba mucho ser protagonista, siempre se mantuvo muy en privado, muy tras bambalinas. El libro de Buñuel es un revelador, apasionante, divertidísimo recuento de su vida, sus películas, sus amigos, sus andanzas y sus perpetuas obsesiones. Es todo un acontecimiento cultural, un libro estremecedoramente honesto. Se lo recomiendo, amigos. Mi último suspiro, Memorias de Luis Buñuel. Un libro escrito en 1982, editado en 1982, fue su primera edición por la editorial Plaza Janes, que lo pueden conseguir probablemente en la Ciudad de México hoy en día, me imagino que en cualquier librería. Nos vamos a esta primera cápsula visual que nos manda nuestro querido colega y amigo desde San Luis Potosí, Alfredo Padilla, donde hace un recuento muy a su estilo de la gran banda argentina que siempre tuvo muy clara su meta. Nunca quisieron internacionalizarse, se dedicaron a tocar para el público argentino única y exclusivamente, y ellos son Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, de donde el cantante Carlos Alberto Solari, que lo apodan el Indio, lleva algunos años haciendo un festival una vez al año ahí como en la provincia, y llegan hasta 250, 300 mil personas y se vuelve todo un evento de fin de semana, ¿no? Entonces, la fama y el cariño que tiene el pueblo argentino por el Indio Solari y obviamente por su banda que lo dio a conocer, que es Patricio Rey y Los Redondos de Ricota, pues es increíble. Es una cuestión muy diferente a lo que ha sucedido con muchas bandas argentinas y con muchas bandas a nivel mundial que se quedan nada más tocando en su país sin absolutamente ninguna pretensión de internacionalizarse. Así que nos vamos con Alfredo Padilla para esta pequeña cápsula sobre Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Hola, mi nombre es Alfredo Padilla, soy narrador y periodista cultural, sea lo que sea que esto signifique.
y voy a estar presentando para este gran espacio que es el podcast ¿Cómo está la banda? Del maestro Piro Pendas, una serie de cápsulas que escribí sobre ciertas bandas de rock que nos atañen, tanto al maestro Piro como a un servidor, y sé que a muchos de ustedes también. Para esta emisión escribí una capsulita sobre Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Patricio Rey y sus redonditos de ricota surge en La Plata como un cabaret político al fragor de la dictadura cívico-militar eclesiástica que hundía en sangre los sueños de transformación, pero no de nuevos sonidos. Este grupo de músicos, intelectuales y artistas romperían la piñata del régimen con recitales y acciones festivas callejeras, en espacios efímeros donde el goce del cuerpo se deslizaba a través del pogo y un rock estéticamente articulado. En aquellos tiempos, bailar era rezar con los pies, manteniendo un estado de comunidad emergente, de zambra alternativa que arqueaba como si fuera arcilla el fusil de los milicos. Las letras de Los Redondos funcionan como fieles crónicas de las aventuras de Carlos Solari y Guillermo Beilinson, sobre riffs que estaban prácticamente prohibidos en todo el país, principalmente en Capital Federal, debido a los estragos y destrozos de la banda en cualquier lugar donde surgiera una fecha. Hasta que el mismo público, en un inicio, escuchas de boliche y posteriormente muchedumbres de estadio, adoptaron dicho comportamiento, tanto así que el ingeniero de sonido tenía que poner a Tchaikovsky para poder domar a la gran bestia pop. Frente al rock frívolo de los 80 y parte de los 90, Los Redondos fueron los únicos que le obsequiarían un disco completo al socialismo, octubre de 1986. Marcaría una línea sociocultural que moldearía la historia de la banda. En dicho álbum se encuentran inolvidables tracks como Semen Up, Música para pastillas y Fuegos de Octubre. No obstante, vendrían 10 años de absoluto silencio sobre distintas represiones políticas. La música de Los Redondos, al lado de las líricas de Indio Solari, representan un ardid espeso, denso y difícil de digerir, por ser un retrato de la infancia y la adolescencia perdidas en las entrañas del individualismo. Letras que los hermana, a mi parecer, con la novela de Roberto Arlt, El juguete rabioso. Patricio Rey y los redonditos de ricota desplegaron estrategias para eludir la vigilancia del régimen militar, ya que en sus prácticas artísticas convergieron rituales festivos como un espacio colectivo que reconfiguraba la posibilidad de estar juntos en medio de los desaparecidos. Como dice la letra de Jijiji, esos chicos son como bombas pequeñitas, el peor camino a la cueva del perico para tipos que no duermen por la noche. Pues, ¿qué les pareció, amigos, esta cápsula de Alfredo Padilla? Bienvenido, Alfredo. Aquí ya sabes que tienes tu espacio en esta tu casa. ¿Cómo está la banda? Te vamos a tener de vez en cuando aquí con nosotros. Creo que ahorita está preparando una cápsula de Pescado Rabioso, la primera banda que tuvo Luis Alberto Spinetta, y también por ahí anda preparando otra cápsula de Fito Páez. Gracias, Alfredo. Y ahora nos vamos a la última recomendación, amigos, que es una película argentina, una película reciente que me gustó muchísimo. Se llama Crímenes de Familia, del director Sebastián Schindel. Es con Cecilia Roth. A mí Cecilia es una actriz que me gusta mucho. No sé si ustedes recuerdan la gran película de Almodóvar llamada Todo sobre mi madre, donde pues, la protagonista es Cecilia Roth. Y cabe comentar que Cecilia Roth fue mujer muchos años de Fito Páez. Y de hecho, cuando Fito se trató de dedicar al cine, porque a mí la verdad su primera obra
me decepcionó muchísimo. Creo que es un gran músico, un gran compositor, es un genio musicalmente hablando, tocando el piano, la guitarra, digo, un músico muy completo. Pero esa película que se llamó Vidas Privadas con Gael García, recuerdo que yo salí del cine así como bastante decepcionado, me dejó mucho que desear. Pero bueno, Cecilia Roth, siendo su mujer, lo apoyó, ella es la actriz principal, sale también Gael García y es la primera película que Fito Páez dirige como director de cine. Creo que era como del año 2000, 2001 por ahí calculo, y se llamaba Vidas Privadas. Pero bueno, volviendo a esta película, dirigida por Sebastián Schindel y escrita por el mismo Sebastián Schindel y Pablo del Teso, es una película con Cecilia Roth. Ya ella está mayor y es una mujer madura, y hay un asunto ahí sucediendo con su hijo. Es un drama thriller psicológico y está muy padre porque más de que poner al espectador adivinar quién cometió el crimen, te pone a tratar de armar las piezas de un rompecabezas que se te presenta desordenado. Eso me parece un gran comentario. Entonces la película te trae enloquecido de principio a fin. Todos los artistas, todo el cast, todo el elenco es increíble. Todos tienen una tremenda credibilidad porque no son artistas plásticos, son artistas muy naturales. Hicieron un casting muy de seres humanos muy naturales, nada al estilo a veces Hollywood con esta perfección física y todo ese tipo de asuntos. Entonces la película tiene una gran credibilidad, ¿no? Y te va envolviendo hasta que no te quieres parar ni siquiera 2-3 segundos del asiento, aunque sea para ir por una chela, por un vaso de agua, por una botana, por lo que sea. Entonces se la recomiendo muchísimo. Si no me equivoco, creo que va a estar en Netflix durante todo el mes de agosto y de septiembre. Y se llama Crímenes de Familia, una película del 2020 con Cecilia Roth, dirigida por Sebastián Schindel. ¿Ok? Entonces, recuerden las recomendaciones de este podcast 7 de septiembre. Fueron Mi último suspiro, las memorias del director surrealista español que vivió muchos años en México, llamado Luis Buñuel, que por cierto su película Viridiana, donde sale Silvia Pinal, tengo entendido que por eso la hija de Silvia Pinal, que en paz descanse, que le llegué a conocer, Viridiana la Triste, por eso le puso Viridiana a su hija, por esa película. Seguimos con la cápsula de Alfredo Padilla, recomendándonos que se acerquen a la música de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Y por último, esta película que se llama Crímenes de Familia con Cecilia Roth del 2020, dirigida por Sebastián Schindel. ¿Ok? Así que ahora sí nos vamos. Dejamos recomendaciones para irnos con la historia de la semana. ¡Ahí! Pues amigos, me llegan muchos correos y la verdad me piden que hable mucho de mi vida, de Ritmo Peligroso, de los humanos, pero esto todo es un proceso, ¿no? No tengo tiempo de platicar de tantas cosas en un mismo podcast. También otro cuate me pidió que hiciéramos un especial del heavy metal mexicano, que también me parece un tema muy interesante. Pero bueno, tenemos mucho tiempo, tenemos muchos podcasts para ir poco a poco complaciendo sus intereses y todo eso. Hoy les quiero platicar de las 2 veces que tocamos con Santana, que alternamos con él en escenario y que le abrimos concierto. Fueron 2 experiencias sin precedente porque pues fueron en la década de los 80, cuando eso era algo muy poco común, que las bandas de rock mexicano alternaran con bandas ya más famosas a nivel internacional, ¿no? Y sobre todo, pues nosotros éramos grandes admiradores de Santana. Yo me conecté con él desde su primer disco, que traía Evil Ways, que traía Jingo. Esas canciones me llegaron mucho y obviamente pues cuando lo vi en Woodstock, pues me quedé de a 4, ¿no? Y fue muy curioso porque nosotros, junto con Kenny y los Eléctricos, fuimos de las primeras bandas que empezamos a tocar en California, ¿no? La primera vez que tocamos fue en el 82, la segunda vez fue en el 84, donde tuvimos la oportunidad de alternar con Fishbone en el Madame Wong's East y también con Los Lobos en el Madame Wong's West, que eran estos clubs de una familia china. Uno estaba en el barrio chino en el este y otro estaba en la zona de Santa Mónica, más hacia el oeste, cerca de la playa. Pues en 1987, una amiga nuestra que empezó a estudiar en la universidad allí en California toda esta situación de music business,
de negocio de la música. Es una amiga muy querida que se llama Ana María Melo, que ahora vive en Honolulu, en Hawái, y es guía de turistas. Ahorita con la pandemia, pues me imagino que está todo ese asunto parado. Pues ella de pronto nos llama y nos dice, ¿saben qué? Los quiero manejar, vénganse un tiempo aquí a San Francisco, tengo un departamento, aquí se pueden quedar, y tengo contactos con la gente de Santana, y creo que es muy posible que toquen algunos clubs aquí en California, en San Francisco, y podemos agarrar como base San Francisco y bajar a tocar a Los Ángeles, a San Diego si es posible, y nos regresamos a San Francisco. Aunque nosotros ya teníamos varios cuates en Los Ángeles que nos podían hospedar, entonces no teníamos que quedarnos en San Francisco como base, pero pues era un buen inicio y un buen plan porque nunca habíamos tocado en San Francisco, ¿no? Y entonces, pues como éramos de aventurados y de aventados, dijimos, pues vamos. Y yo me acuerdo que hicimos como una pequeña gira por varios hoyos funky del Estado de México, algunos en la periferia y otros en el DF, para levantar un poco de lana. También tocamos un par de discotecas y levantar un poquito de dinero durante 1 mes y medio, 2 meses, y llevarnos una lana para San Francisco, ¿no? Y entonces, pues ya se empezó a gestionar todo el asunto. Fue cuando Jorge Dávila, nuestro bajista de 1983 a 1987, ya estaba dejando las filas de Ritmo Peligroso, y nosotros estábamos ya esperando la entrada de Avi Michel. Entonces, como íbamos a ir a San Francisco, pues íbamos a pasar por Los Ángeles, recoger a Avi, compartir un rato con él, y entonces ya nos veíamos todos en San Francisco y empezábamos a ensayar. Y les digo que nos veíamos todos porque toda la banda se fue en una Wagoneer que tenía Marcelo con el equipo de escenario, todos los músicos, y llevamos a Fernando Ruiz como asistente de monitores y llevamos a Jaime Oso Pavón como nuestro ingeniero de sonido. Y allá nos fuimos todos hechos en bola. Y yo me quedé en México como una semana porque tenía que cobrar una lana de varios shows que no nos habían pagado. Y pues la verdad que fue una bendición porque sí pude cobrar como el 80%. Nunca faltó el cuate que llegó y me dijo, pues ¿sabes qué, mano? Hazle como quieras, no tengo lana, si quieres demándame o lo que sea. Y pues bueno, eso lo dimos por perdido y solía suceder ese tipo de cosas. Pero bueno, y entonces yo volé vía Houston a San Francisco y ya nos reunimos toda la banda en San Francisco y comenzamos a ensayar allá. Y pues le dimos la bienvenida a Avi Michel en el bajo, que quedó como anillo al dedo. Luego nos sentimos muy identificados. La química de Avi trajo mucha buena vibra a la banda, ¿no? Entonces en aquel entonces estaba todavía Óscar Salazar en segunda guitarra, Marcelo Aramburu en la guitarra como siempre, Jorge Gato Arce en la batería, Manny Murillo en la percusión, y traíamos otro percusionista que se llamaba Fernando Nava. Entonces estaba sonando muy bien la banda y me acuerdo que ensayábamos en Oakland, que es cruzando el Bay Bridge, porque estábamos hospedados en una zona que se llamaba Daly City y cruzábamos todos los días el Bay Bridge, que te lleva a ese famoso estadio de fútbol que si no me equivoco creo que se llamaba Candlestick, que estaba allí en Oakland, California. Y ahí Ana María Melo había rentado un salón de ensayo de una familia afroamericana y pues les encantaba la banda. Y nunca se me olvida que de pronto estábamos ensayando Pa' Qué Violencia o El Rock del Tercer Mundo, esas dos canciones en particular, y estos cuates de pronto se compraban sus caguamas, ¿no? Entonces cuando empezábamos a ensayar estaban ahí medio tranquilos, pero ya después de 3 o 4 horas de ensayo empezaban a bailar y empezaban a hacer estos ritmos de break y hacer popping y todo eso, y a mí me causaba pues mucha curiosidad, ¿no? Y era algo muy diferente porque pues era 1987 y yo no había visto mucho ese tipo de baile urbano que después se volvió muy popular. Y era algo así como bien interesante ver estos cuates de color bailando y haciendo el popping y todo este tipo de cosas así, medias bizarras para nosotros los mexicanos que estábamos allí ensayando. Entonces la primera tocada nos la consiguió en el Stone en un 5 de mayo. Porque el 5 de mayo, como ustedes saben, es muy famoso en Estados Unidos y la gente lo celebra. Es un motivo para ponerte hasta el querreque y tomar cerveza Corona y tomar micheladas y todo ese tipo de cosas que supuestamente para los gringos simbolizan México, pero bueno, es un pretexto para echar fiesta y echar desmoder. Y esa noche fuimos a tocar al Stone, que precisamente a los 2 días que nosotros tocaba una banda de punk muy importante que se llamaban Los Plasmatics. Y entonces pues era 5 de mayo y qué mejor pretexto que tocar una banda de rock mexicano, ¿no?
Y entonces firmamos un contrato con la gente del Stone, que estaba ahí en Broadway, estaba en el mero downtown de San Francisco, en el corazón de San Francisco, y firmamos un contrato para tocar entre 1 hora y media y 1 hora 45. Entonces tuvimos que montar un set bastante largo, ya con Avi Michel en el bajo, y estuvimos ensayando en este lugar de Oakland. Y el Stone, que se llamaba The Stone, aquí está el sticker que dice Ritmo Peligroso at The Stone 5 de mayo. Pues dimos ese concierto y ahí nos fogueamos, ahí empezamos pues a convivir un poco con la raza de allá de San Francisco, que obviamente en el concierto había como un 80% de mexicanos, pero un 20% de gabachos, ¿no? Porque había mucho interés por parte de cierto sector de gringos por saber qué estaba pasando con la música en México. Y en aquel entonces todavía muy pocas bandas íbamos a tocar allá, ¿no? Y entonces, después de tocar el Stone, nos fuimos a tocar como 10 o 12 días a Los Ángeles. Y de pronto nos llaman a María Melo y nos dice: ya tenemos fecha con Santana. ¿Cuándo? 14 de junio de 1987 en el Mission District, que es el distrito donde viven todos los mexicanos, donde están los restaurantes de comida mexicana, donde estaban los bares, donde había rocola y la gente escuchaba música mexicana, José Alfredo Jiménez y lo que tú quieras. Y digo eso porque apenas estaba gestando el movimiento de rock en español y no era lo que es hoy en día, que es un monstruo en Los Ángeles, es un monstruo en San Diego, en unas ciudades en Estados Unidos donde vas y tocas para 5,000, 7,000, 10,000, vaya, y hasta 20,000 personas los festivales. En aquel entonces, si llegaban 500, 800 o 1,000, te dabas por bien servido. Pero este festival en el Mission District, pues obviamente la mayoría de la gente iba a ver a Santana. Pero habían 3 grupos que abrían. Había una banda que era una fusión de música africana que se llamaba Zulu Spears. Después seguía Ritmo Peligroso. Después seguía Malo, que durante muchos años fue la banda de Jorge Santana, el hermano de Carlos. Y después seguía el estelar, que era Santana. Eso para mí fue un día sin precedente, porque fue un concierto masivo donde, pues cuando salió Santana habían como 35 o 40 mil personas, pero yo creo que cuando nosotros tocamos habían unas 25 o 30 mil personas y estaba toda la calle llena y gente arriba de las casas, arriba de los edificios. Vaya, era un evento gratis porque pues la gente del barrio y de diferentes barrios bajó al Mission District a ver este concierto en vivo. Y entonces había una tremenda vibra como de familia, ¿no? Y habían niños, habían adolescentes, habían rucos, abuelos, o sea, se volvió un evento increíble. Y yo me la pasé de maravilla porque atrás había un catering con cerveza, con tequila, con una comida increíble. Y pues de pronto, pues ya después de que tocamos empezó a tocar Malo y pues ya llegó el tráiler de Santana, ¿no? Y nunca se me olvida, Santana venía con Michael Shrieve en la batería, su baterista original. Venía con Greg Rowley, el tecladista original. Venía con... No, perdón, me equivoqué. Venía con Chester Thompson en los teclados. Estaba todavía Chester Thompson. Pero Greg Rowley, como todos vivían en San Francisco, todos empezaron a caer. Pero ahorita les cuento eso. Y entonces venía en el bajo Alfonso Johnson de Weather Report. Venía el güero que cantaba, obviamente Santana, y en la percusión venía nada más y nada menos que Armando Peraza, que aquí ahorita mi hijo va a poner una foto que tengo con Armando Peraza aquí, con Avi Michel, con Oscar Salazar y un servidor allá en el Mission District de San Francisco con Armando Peraza, y venía también Chepito Arias. ¡Qué bárbaro! Pues después de Malo ya estaba todo lo de Santana instalado y yo me di cuenta que traía un rack de amplificadores Mesa Boogie y esos racks estaban metidos en el camión. Entonces estaba la rampa donde subían y todo y era un rack como de 7 cocos amplis del Mesa Boogie y había un secre que lo seteaba manual según la canción. Eso yo en mi vida lo había visto. Y este secre nada más lo traía Santana para que le fuera seteando los diferentes sonidos de los diferentes amplis que estaban todos conectados a una bocina, pero los amplis estaban puenteados y entonces él cambiaba los sonidos según la canción. En mi vida había visto yo eso.
Aquí les traigo este pequeño artículo del Excelsior, que como lo pueden ver, ahí salgo yo con Santana, y dice: Ritmo Peligroso tocó para 30,000 personas en San Francisco. Fue un artículo sin precedente, porque para nosotros fue un gran logro, ¿no? Fue un gran logro, y es parte de mi álbum de cuando estuvimos de gira allí en San Francisco. Ya mi hijo ahorita les va a poner fotos de los stickers y de todo eso, porque pues es parte de enriquecer esta historia. Y llegó un momento en que empezó a llegar mucha gente que vive en San Francisco, porque de ahí nació Santana, y todo ese sonido santanesco considerado del área de la bahía, como le llaman a San Francisco, de Bay Area, pues viven allá. Y llegó un momento en que ya estaba Pete Escobedo en el escenario, estaba Buddy Miles cantando la versión esa famosísima de Evil Ways, que empezaba... No sé si se acuerdan de ese disco en vivo de Santana con Buddy Miles, que es amarillo, y es una versión completamente diferente del Evil Ways que conocemos del primer disco de Santana, y se echaron esa versión. ¿Quién llegó? Llegó Michael Carabello, el percusionista de esa época, de los primeros 3 discos de Santana, del Santana 1, del Santana 2, del Santana 3. Entonces ya, y estaba Raúl Recou también en la conga, que en paz descansa. Entonces imagínense nada más, la percusión estaban Armando Peraza, Raúl Recou, Michael Carabello, Chepito Arias y Pete Escobedo. O sea, era una percusión que era así de matarte, ¿no? De santería, de tirarte al piso de rodillas y decir: Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y pues tocaron como 2 horas, ¿no? Fue un evento increíble. Tuvimos la oportunidad de conocerlos. Yo al principio, pues la verdad me saqué un poco de onda porque me acerqué a él hablándole en español y me contestó en inglés, pero uno también tiene que entender que todo el mundo tiene sus momentos. Ya después nos abrazamos, ¿cómo se llama? Después del show de él. Y nos dijo que le había gustado mucho lo que hacíamos. Chepito estaba prendidísimo con la música de Ritmo Peligroso, le gustó mucho. Y entonces, pues para nosotros fue una noche mágica, ¿no? Porque sobre todo fue en San Francisco, en una ciudad muy ajena a nosotros, y haber tocado en este distrito tan importante para la cultura mexicana, porque es el distrito más importante culturalmente hablando para el latino y para el mexicano allá, que es el Mission District, y haber alternado con Santana y con Malo, pues fue increíble, ¿no? Esto fue el 14 de junio de 1987. Ya después nos esperamos 10 días y el 24 de junio debutamos en el Whisky a Go Go, que fue nuestra primera y única tocada en el famoso Whisky a Go Go del Sunset Strip de Los Ángeles. Esa tocada fue memorable. Le vamos a tomar una foto al póster y también mi hijo la va a sacar ahorita aquí para que la vean, donde tocamos con Black Tango, que era la banda de Félix, el fundador de Félix and the Cats, y con otras bandas locales de ahí de Los Ángeles, y también fue una noche mágica, una noche padrísima. Pero después transcurrió un poquito más de un año, y ya cuando estábamos con nuestro disco de Déjala Tranquila, en el apogeo de esa etapa que venía con Contaminado, con esta explosión del rock en español, del rock en tu idioma de finales de la década de los 80, pues resulta que de pronto Luis de Llano nos dice: va a haber un concierto de Santana en León, Guanajuato, y va a ser un festival, pero la gente de Santana dijo que abrieran ustedes, que los invitaban. Habíamos tocado con ellos ya en junio del 87 y este evento iba a ser en noviembre del 88, o sea, un año y pico después, ¿no? Y era cuando la gira del Viva Santana, que Santana estaba celebrando, si fue 87, supongo que estaba celebrando como 15 años de carrera, o no sé si, sí, como 15 años de carrera, yo calculo, como desde Woodstock, 72, 77, 5 años, 77, 87, no, yo creo que a lo mejor estaba celebrando 20 años de carrera, porque Santana se formó como a finales de los 60, si no me equivoco. Y entonces, pues venían los originales, ahí sí venía Greg Rowley, que era el que cantaba Evil Ways en los teclados, venía también otra vez Alfonso Johnson, venía también otra vez de tecladista Chester Thompson, venía obviamente Santana, aquí había invitado a su hermano Jorge, venía Michael Shreve otra vez en la batería, el baterista original de él de toda esa época, y además venían Chepito Arias y Armando Peraza en la percusión.
Fue una noche increíble, porque ahí sí, pues estábamos en el estadio Nou Camp de León, Guanajuato. Amigos, fue una tarde impresionante donde entre 40 y 50 mil personas llegaron ahí. Vino gente del Distrito Federal, de Monterrey, de todas las ciudades del Bajío, de San Luis Potosí, de Aguascalientes. O sea, fue un evento sin precedente. Y a mí nunca se me olvida que nosotros veníamos de hacer un eco con Alfonso Teja. Y los ecos con Alfonso Teja, pues eran en la madrugada. Pero pues traíamos nuestro camión con camas y todo, que pues la verdad a veces yo no sé si era mejor traer camión con asientos que con cama, porque de pronto venías dormido, ¡pum!, y pasaba un bache y brincabas de todo cuerpo. Madres, cabrón, y te levantabas, ¿no? Entonces el bache no nada más pasaba en el trasero cuando vienes sentado, sino como que en el cuerpo entero. Entonces te levantabas así, ¡pau!, todo el cuerpo y volvías a caer y como que te levantabas, ¿no? Y entonces con Alfonso Tejas tuvimos que tocar en vivo. Y pues imagínate la llegada a Televisa Chapultepec, cablear todo, luego desmontar todo, subirnos al camión con todo nuestro backline y lanzarnos a León, Guanajuato. Pues llegamos bastante cansados, pero pues éramos chamacos de 30 años, mano. Y a esa edad me cae que no te cansas. O sea, yo la verdad me acuerdo cuando teníamos tripletes de que tocábamos a lo mejor viernes, sábado y domingo, tocábamos el viernes una vez y el sábado 2 veces, y a veces agarrabas la fiesta el viernes y de pronto llegabas al escenario y habías dormido 4 o 5 horas, porque siempre en la noche el soundcheck y el público como que te ubicaba y te dabas cuenta que ya empezaba la tocada y que había que ponerse firmes y estar bien consciente de lo que venía, y siempre le tuvimos mucho respeto al escenario, pero sí nos dormimos y nos dieron el cuarto de un hotel donde después también nos fuimos a descansar después de soundcheck. Pero me acuerdo que Chepito estaba medio flameadón, más bien diría yo que estaba bastante flameadón, pero cuando lo vi, nada más lo saludé desde lejos, porque nunca se me olvida que nosotros veníamos bajando la rampa y Santana venía subiendo la rampa al escenario para hacer soundcheck, y me acuerdo que hasta nos dijeron, hey, we saw you guys on TV last night, porque nos habían visto en eco. Y entonces Chepito le dije, sí, de San Francisco, Chepito. Y Armando Peraza, que también fue muy amable con nosotros en San Francisco, pues yo le dije, Armando, ¿te acuerdas de nosotros? Que estábamos en San Francisco, véale. Y bueno, la verdad que Peraza fue como que el alma que le inyectó mucho a Carlos Santana todo este conocimiento y todo este sentimiento por la música frontillana, no solamente cubana, sino también dominicana, boricua. Yo creo que por algo este disco de Viva Santana se lo dedicaron a Armando Peraza, porque era el maestro, ¿no? Y así le decían. Y era un hombre ya mayor en aquella época, ya tenía muchos años, y es un músico que venía tocando de muchos años, desde Cuba y ya después en Nueva York y en San Francisco y todo, y traía un millaje tremendo el señor Armando Peraza. Y entonces nos fuimos al hotel a descansar, nos despertamos y todo, y luego estaban los Santanas ahí cerca del albergue. Yo de pronto bajé a cotorrear con ellos y ya me di cuenta que Chepito andaba medio flameadón, y ya después lo vi después de que nosotros tocamos, porque resulta que originalmente creo que iba a ser Kenny Los Eléctricos, Ritmo Peligroso y luego Santana, pero a la hora de la hora no sé qué sucedió, que nos pidieron a nosotros que abriéramos. Y yo la verdad, ya como por esos años, llevaba años tratando de superar este asunto de que no, abres tú, no, pues abres tú, hijo, porque no tienes el millaje que tenemos nosotros y nosotros jalamos más gente. Y ya ese tipo de cosas me daban mucha flojera. Y creo que lo más importante era pararte en el escenario con cariño, con respeto, y dar lo mejor de ti y no estar discutiendo en estupideces de este tipo de que quién abre y quién no abre, ¿no? Y no me acuerdo bien, pero creo que llegó Kenny y me dijo, dice Luis de Llano que ustedes abren. Yo dije, bueno, no tengo bronca, Marcelo, hablé con la banda, vámonos. Bueno, para bien o para mal, nos fue de maravilla, porque la gente ya estaba muy sedienta de música, y lo que más gusto me dio fue que nunca gritaron Santana mientras estaba tocando Ritmo Peligroso. Entonces para mí fue un verdadero honor, porque dieron portazo, de pronto tiraron las rejas y la gente empezó a bajar, y la verdad que cuando tocamos La Guerra Acaba, yo tengo unos recuerdos de unas, no sé, el 90% del No Camp cantando La Guerra Acaba. Es el del afecto, y es el del amor, y se oía impresionante porque estaba ya casi lleno el estadio, ¿no? Y eso para mí es uno de los momentos
memorables y más trascendentes e importantes de mi carrera, y todavía lo traigo así a flor de piel, no se me olvida, ¿no? Después tocó Kenny. A Kenny creo que no le fue muy bien porque ya estaba la raza muy ávida porque saliera Santana, pero también salieron, hicieron lo suyo, se entregaron, como siempre, muy profesionales. Y pues ya después salió Santana. Pero antes de que saliera Santana, cuando estaba tocando Kenny, Chepito de pronto se nos metió al camerino y le digo, Chepito, ¿tú te acuerdas de nosotros en San Francisco? Y me dice, ese era el día que yo estaba llorando. Y yo dije, no, pues ya está medio en otro planeta, ¿no? Y le dije, no, hijo, no estabas llorando para nada, estabas muy contento. Y me dice, no, es que yo a veces lloro porque me conmuevo mucho. Y me dice, ¿no tienen un shot de tequila? Y pues yo le dije, no tenemos tequila, hijo, pero pues te la conseguimos, ¿no? Y entonces hablamos con el Moreno, le dimos una lana a nuestro querido negro y se trajo una botella de Herradura blanco. Y Chepito ahí platicando con nosotros en camerinos. Paco Aro, que es una persona que trabajó con nosotros muchos años, que tiene su podcast por Facebook que se llama Rockeando en el Pop and Roll. Tiene unos videos increíbles de esa época que algún día me gustaría compartirlos. Habría que ver cómo le podemos hacer. Y pues de pronto estaba el Chepito ya bien prendido con el Ritmo Peligroso en el camerino, echando trago, feliz de la vida y todo. Y pues que llega el Armando Peraza, mano. Y yo le digo, maestro Peraza, bienvenido, ¿no? Y llega y nomás vio a Chepito y Chepito firmes, ¿no? Hacía el silencio total, pues había entrado el maestro de maestros y se voltea y le dice, ¿a ti qué te pasa? Y dice Chepito, no, nada, listo para el escenario, maestro. Y se le queda viendo Peraza y dice, ok, más vale. Y se sentó ahí, Peraza, le invitamos un shotcito de tequila y estuvimos ahí compartiendo con Chepito Arias y con Armando Peraza. Qué lástima que no habían celulares en esa época, caray. Y entonces, pues ya de pronto el Armando Peraza se fue y ya se empezó a organizar, terminó Kenny y se empezó a organizar el asunto con Santana, ¿no? Y yo me acuerdo que yo decía, puta, ¿cómo va a tocar Chepito? Porque pues yo lo veía flameadón. Pero pues son gente con tanto millaje que se suben allá al escenario y nomás les dan las luces y haz de cuenta que pum, ¿no? Tomaron agua toda la tarde, no sé. Pero yo me fui al escenario, los fui siguiendo y abrieron con una canción del Santana 3 que casualmente está muy, muy recargada en los timbales y se llama Pa' los rumberos. Para los rumberos que la rumba ya va a empezar. Y entonces pues yo me quedo ahí tras bambalinas en el piso viendo a Chepito, ¿no? Qué bárbaro. Se lo repito, hagan de cuenta que no se había metido ni un trago. Y si se lo metió, pues le sirvió para tocar mejor y con una grandeza fuera de serie. Eso fue un momento para mí impresionante. Pero después, pues prácticamente me la pasé abajo del escenario viendo el concierto de Santana, ¿no? Y de pronto, cuando Armando Peraza se avienta su solo de conga, tenía como 4 congas y se aventó un solo de conga. Y yo me subí las escaleras pues la verdad que es un poco falta de respeto, ¿no? Porque nadie me invitó, pero me subí las escaleras y subí al escenario y lo empecé a ver de cerca. Y se aventó su solo. Y cuando acabó el solo, levantó las manos y vino caminando y me abrazó. Y yo sentía todo el No Camp aplaudiéndole al Armando Peraza y el honor que yo sentía de que después de su solo salió caminando y me abrazó, fue conmovedor, ¿no? Porque fue una experiencia pues que jamás había yo vivido, ¿no? Que a él se le haya ocurrido abrazarme después de su solo de conga. Entonces para mí fue impresionante y haber sentido todos los gritos del No Camp que eran para Armando Peraza, toda esa ovación era para el maestro Peraza después de su solo de conga, pues fue muy conmovedor, ¿no? Entonces, cada concierto con Santana tiene lo suyo. Definitivamente el concierto de San Francisco fue inolvidable para nosotros, pero yo creo que el que verdaderamente quedó en nuestros corazones y trascendió hasta la fecha para siempre en nuestras vidas, y no sé, en algún momento se lo preguntaré al Gato y a Marcelo y a Manny Murillo y también a Marcelo y a Lavi, porque para mí el de San Francisco fue muy conmovedor y muy impactante porque estábamos en una ciudad ajena, pero ya haber estado en León, Guanajuato, viviendo estas sensaciones y estas experiencias que vivimos con ellos, pues para mí es
fueron experiencias sin precedente, ¿no? Además fue uno de los conciertos a nivel masivo más trascendentes de Ritmo Peligroso, que probablemente el de mayor público que tuvimos fue cuando tocamos en 1986 en Reforma durante el Mundial de Fútbol después de que México le ganó a Bulgaria. Esa fue una noche que habían 2 o 3 escenarios en Reforma y deben de haber habido más de 300,000 personas. Pero bueno, espero que les haya gustado esta plática, amigos, de 14 de junio de 1987 en San Francisco, California, en el Mission District con Carlos Santana, y noviembre de 1988 en el No Camp de León, Guanajuato, también abriéndole junto con Kenny Los Eléctricos al maestro Carlos Santana. Y como todos los lunes, nos vamos al vinilo del lunes, mis amigos. ¡Yeah! Pues amigos, hemos llegado a un segmento que les gusta mucho, que yo disfruto muchísimo, que se llama el vinilo del lunes. Y en esta ocasión les traigo Fear of Music de Talking Heads. Probablemente uno de mis discos favoritos de ellos. Me cuesta mucho trabajo escoger uno solo, me cuesta mucho trabajo, pero escogí este porque este es un disco que cambió la música en Estados Unidos y en el mundo, y probablemente es el disco más trascendente del inicio de la carrera de ellos. Ellos, como ustedes la mayoría saben, eran músicos de hobby. Estaban estudiando en la Universidad de Arte, que es una de las más famosas de Estados Unidos, en Rhode Island, y ahí se conocieron como en 1974-75 y formaron los Talking Heads. De pronto dejaron todo allí en Rhode Island y se mudaron a Nueva York, y si no me equivoco creo que en el 76 le abrieron a los Ramones en el CBGB y de ahí los firmó Sire Records, que sigue siendo su disquera en este disco. Con Sire Records sacaron el primero, que es el que se llama Talking Heads 77, que es el que trae la famosa canción de Psycho Killer. Después sacaron More Songs About Buildings and Food, pero aquí en el Fear of Music entran en contacto con Brian Eno, y yo creo que Brian Eno les cambió mucho el panorama. Cabe decir que junto con el disco de Divo, el disco de Ultravox, fueron de los primeros discos que Brian Eno comenzó a producir. Ya después, pues en los 80 y en los 90 y hasta la fecha, pues ha hecho una carrera muy sólida como productor Brian Eno, ¿no? Pero aquí en este 1979, que es cuando sale este disco, pues Brian Eno sí llevaba produciendo algunas bandas como desde 1975, 74, por ahí. Este disco sale el 3 de agosto de 1979 y es un disco donde ya empiezan ellos a experimentar con otros sonidos y con otros ritmos, sobre todo con esta onda media africana, media étnica, con ritmos que nunca habían experimentado antes y que les da también un camino para la música que va a seguir con los Talking Heads, ¿no? Creo que este disco define el camino de Remaining Light, define mucho el camino de Stop Making Sense y toda esta cuestión ya mucho más africana y percusiva que la etapa del inicio de los Talking Heads. Entonces me parece un disco muy importante, porque además de que es de 1979, de finales de una década, define el sonido de mucha música durante la década de los 80. Y obviamente llevó a Talking Heads a otro nivel musical y los volvió una de las bandas más influyentes y más importantes de la década de los 80, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Porque pues en Inglaterra había muchas propuestas, estaba sucediendo Duran Duran, estaba también Classics Nouveau, estaba Spandau Ballet, habían bandas muy interesantes, estaba Talk Talk, estaba Crowded House, que creo que ellos más bien son de Nueva Zelanda, estaba In Excess, había siempre este movimiento, y en Estados Unidos yo en esa época creo que de lo más importante era The Cars y los Talking Heads. Y obviamente Inglaterra también tenía a los Simple Minds, Pretenders, que aunque fue una banda que se hizo en Inglaterra, pues era de Chrissie Hynde, que ella era de Ohio, y obviamente estaba Divo con su música, pero los Talking Heads para mí fue una banda crucial en su propuesta musical en la década de los 80. Integrados por David Byrne, que ya todos sabemos que es uno de los grandes genios de la música hasta la fecha, que por cierto, ahorita con la pandemia se tuvo que quitar su obra, que se llama American Utopia, y ya viene el documental de esa obra en Broadway, hecho por Spike Lee, así que
Estén pendientes, se llama American Utopia y si no me equivoco lo estrenan el 18 de octubre en HBO. Estaba Jerry Harrison, el tecladista, que después entró con ellos en Nueva York, y estaba Tina Weymouth, la bajista, y el baterista Chris Frantz, que ellos eran pareja. Y ellos eran los que estudiaban con David Byrne en la Escuela de Arte de Rhode Island. En este disco tienen varios invitados, pero es muy importante comentar que Brian Eno estuvo haciendo tratamientos electrónicos y haciendo coros en la rola de Isimbra, que es con la que abre el disco, y Robert Fripp, nada más y nada menos que el guitarrista de King Crimson, que no se puede considerar que es una persona que colabora mucho, pero pues en aquel entonces estaba más joven y yo creo que más abierto, porque después se volvió un músico así como un poco más, ¿cómo se diré? Como más alejado, más metido en su onda, un poco más íntimo, vaya. Y la producción es de Brian Eno y de los Talking Heads. El diseño, la portada la hizo Jerry Harrison, bajo un concepto y una idea de David Byrne. Y las rolas son Isimbra, Mind, Paper, Cities, que fue uno de los sencillos, Live During Wartime, que fue otro sencillo, Air, Heaven, que es una balada preciosa hablando de cómo David Byrne podría visualizar el cielo, Animales, Guitarra Eléctrica y Drugs. El primer sencillo fue Isimbra y es una rola con unos matices africanos súper raros, una canción muy poco comercial y me pareció increíble que haya sido el primer sencillo, y está basada en un poema sin sentido del escritor dadaísta Hugo Bell. Es importante comentarles que el movimiento dadaísta se gestó en Zúrich, Suiza, y fue un movimiento de arte, de literatura del siglo pasado, donde se burlaban de los convencionalismos artísticos y sociales, donde prácticamente su énfasis era en lo ilógico y en lo absurdo. Entonces los dadaístas iban en contra de todo lo establecido y tenían esta filosofía así como toda extraña, absurda, sin sentido, ¿no? Toda la cuestión tribal de la canción, toda la cuestión africana le dio un estilo sumamente étnico, y creo que esta canción es el camino de lo que les decía hace rato para entrar al mundo de Remaining Light. Lo grabaron con una camioneta móvil del famoso estudio en Nueva York que se llamaba el Record Plant, y llegaron 2 días a un loft, a un warehouse que tenían Tina Weymouth y Chris Frantz, que les repito eran el bajista y la bajista y el baterista de Talking Heads, y ellos vivían juntos, son pareja desde hace años, y ahí llegaron con un móvil del Record Plant de Nueva York. Estuvo Brian Eno con ellos y grabaron el 22 de abril y el 6 de mayo. Esos 2 días de 1979, 22 de abril y el 6 de mayo, grabaron prácticamente todas las bases y la mayoría de las guitarras. Han de haber tenido una atmósfera muy familiar, muy relajada, que no es fácil grabar con un Record Plant, pero pues también un Record Plant es un estudio móvil. Entonces me imagino que la camioneta del Record Plant ha de haber sido pues un estudio móvil con todas las de la ley, con cualquier cantidad de periferia y de facilidades para poder grabar desde el warehouse y del loft de Tina Weymouth y de Chris Frantz. Pasaron todos los cables por una ventana y vámonos recio, ¿no? Después de esto, grabaron el resto de las grabaciones con Joe Barbaria en el Hit Factory también de Nueva York y en el estudio de Atlantic Records, donde Rod O'Brien, que había sido el mismo ingeniero del Record Plant móvil, fue también el ingeniero de Atlantic Records. Este estudio del Record Plant es un estudio muy importante, cabe comentarlo, porque fue fundado en Nueva York en 1968. Actualmente está en Los Ángeles. No sé hace cuántos años se mudó a Los Ángeles, pero fue conocido por las innovaciones en el espacio de trabajo de los artistas discográficos. Se produjeron álbums muy importantes en el Record Plant como Parallel Lines de Blondie, Load and Reload de Metallica, Hotel California de los Eagles y Rumors de Fleetwood Mac, al igual que Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Y más reciente, pues hay canciones de Lady Gaga y de Justin Bieber producidas en ese estudio. El sonido de Talking Heads en este disco es
como muy minimalista y de pronto te crean atmósferas durante cada rola. Entonces, así como Isimbra tiene esta cosa africana, de pronto está Heaven, que es una balada muy bonita sobre lo que es el cielo, según David Byrne. Después está la canción de Ciudades, donde te empiezas a cuestionar a dónde te vas a vivir cuando vives en la locura de Manhattan y estás buscando a lo mejor un lugar con árboles o un lugar con un río donde puedes vivir una vida más tranquila, y se llama Cities. Está también La vida durante la guerra, Live During Wartime, donde crean una atmósfera que según David Byrne era lo que sucedía en toda el área de Soho en Nueva York, con tanta gente yendo y viniendo, y que de pronto cuando no podías tener tipo de comer en un restaurante, pues te hacías un sándwich con peanut butter y con un poco de jalea de uva y vámonos recio, y cosas de ese tipo, ¿no? Es un disco que y además todas las canciones tienen un nombre, un nombre, no fuera de Live During Wartime, La vida durante la guerra. Todas las demás son mente, papel, ciudades, Las memorias no pueden esperar, Aire, El cielo, Animales, Guitarra eléctrica, Drogas. Entonces, y tratan ese tema. Por ejemplo, la de Papel es una relación íntima entre un ser humano y un pedazo de papel, ¿no? Y la canción de Aire, que es una canción de protesta a favor de la atmósfera, que es un principio que David Byrne no considera una broma. Está basado e inspirada en la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht, que si no me equivoco, esa ópera en Broadway la hizo Sting. Y es sobre una persona que se siente tan deprimida y tan afectada por el medio ambiente que incluso respirar es doloroso. Muy interesante. Fear of Music fue recibido con bombo y platillo por la crítica. El elogio se centró con sus ritmos poco convencionales y en las interpretaciones líricas de David Byrne. Se considera uno de los mejores lanzamientos de Talking Heads, número 21 en el Billboard 200 y el número 33 en la lista de álbums del Reino Unido. Ha aparecido en varias listas de publicaciones como el mejor disco de todo, como uno de los mejores discos de todos los tiempos, y fue nombrado el mejor disco de 1979 por el New Music Express, ganándole al Metal Box de Peel, que ese disco fue icónico, que es el segundo disco de Peel, de Public Image, la banda de Johnny Rotten, ya después John Lydon de los Sex Pistols, y en Los Angeles Times le ganó al Dub Housing de Pere Ubu, que era un disco de culto de aquella época. Entonces tanto el Los Angeles Times como el New Music Express lo consideró el mejor disco de 1979. En 1985, el New Music Express también de Inglaterra nombró a Fear of Music en el número 68 en su lista de los 100 mejores álbums de todos los tiempos. No, tremendo disco, muy galardonado el Fear of Music de los Talking Heads. Y por si fuera poco, en 1987 Rolling Stone lo colocó en el número 94 en su lista de los mejores álbums de los 20 años anteriores. Así que amigos, estoy seguro que muchos de ustedes conocen la música de Talking Heads. Los que no la conocen se están perdiendo de una banda sumamente innovadora. Vuelvo a lo mismo, la mayoría de los grupos que presento aquí para mí son atemporales, que su música suena tan actual como sonaba hace 20 o 30 años. Entonces les recomiendo que se acerquen a Talking Heads. Creo que sus primeros 3 discos son muy buenos para conocer su música, pero repito, este fue un disco crucial en la carrera de Talking Heads, el Fear of Music. Es un disco altamente recomendable. Y con esto cierro este bloque. Estoy a punto de despedirme, no sin antes decirles que por favor me sigan escribiendo a cómo está la banda @gmail.com. Asegúrense de suscribirse a mi canal de YouTube, que está aquí abajo en todas las redes sociales mías donde podemos interactuar y todo, pero suscríbanse a mi canal, que lo que me interesa es crecer aquí en YouTube y poder seguir produciendo este podcast por los próximos 10 o 15 años de vida, hasta que esté yo así bien chochito y bien enfermito y con Alzheimer o quién sabe con qué, pero espero que no me dé ese tipo de ondas, ¿no? Que no me vaya a dar demencia senil. Hasta ahorita tengo bastante buena memoria, entonces creo que si sigo ejercitándola a lo mejor nunca se me va. Síganme en Instagram para obtener más contenido sobre el podcast, como siempre. También estoy en Facebook, en Twitter, ya saben, aquí abajo mis redes sociales. Las camisetas de Piro, amigos, las camisetas de mis caricaturas, de todos mis personajes, de Timoteo el Flaco, de Mike el Maníaco y todos ellos, ya saben que también están aquí abajo. Y ya vamos a empezar a lanzar las camisetas del podcast,
que ya hemos hablado, camisetas de Kiki y camisetas del logotipo que hizo mi hijo de cómo está la banda. Y síganse conectando con la plática entre cuates, que es algo que la verdad a mí en lo personal me gusta mucho, la pasamos muy bien. Estamos teniendo invitados todos los viernes con mis colegas de Ritmo Peligroso. Pero me despido, no sin antes tocarles un pedacito de esta rola. Esta canción es del disco Ritmo Peligroso de 1988, donde disco muy conocido por Contaminado y Déjala Tranquila. Y este es un pedacito de una rola que se llama Águila o Sol. Echar un volado aquí no es nada raro, pam, pam, can, 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 kira, cara, caca. Y estoy en espera de ver lo que va a suceder. Pues yo espero que esta moneda nos lo pueda devolver. Águila o Sol, Águila o Sol, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la solución? Águila o Sol, Águila o Sol, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Y cómo está la banda?